Muy buenas tardes a todas las personas que se conectan a esta nueva clase del curso Estado de Derecho, Constitucionalismo y Derecho Internacional de los Derechos Humanos, ofrecido por la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Austral de Chile y el CEDIP. En la clase de hoy estaremos con la profesora Liliana Ronconi. Ella es abogada y doctora en Derecho de la Universidad de Buenos Aires, en Argentina, donde es coordinadora también del Centro de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de dicha casa de estudios. La profesora Ronconi en la clase de hoy, en este módulo, expondrá sobre el derecho internacional de los derechos humanos. Profesora tiene alrededor de 40, 50 minutos para exponer y luego de su exposición tendremos una ronda de preguntas, sin perjuicio de que durante la exposición de la profesora Ronconi también estará habilitado el chat para que puedan ir planteando sus dudas y preguntas para que la profesora Ronconi pueda leerlas y responderlas. Así que, bueno, profesora Ronconi, muchas gracias por su tiempo y disposición y la escuchamos. Bueno, hola, buenas tardes a todas, todos, todes. Muchas gracias a ustedes por estar aquí un viernes a la tarde, para mí casi noche, y gracias por la invitación y gracias también por haber armado esta actividad. Digo, actividad les llamo a todo el curso en forma gratuita para diferentes países de la región. Me parece que es súper relevante y también y sé el esfuerzo que cuesta hacer esto. Así que nada, felicitarlos también por eso y felicitarlos a las personas que se sumaron hoy a la charla. Entonces, mi idea era exponer sobre el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Esperen que tengo para presentar para compartir una pantalla. Ahí. A ver si lo ven, espero que sí. Esperen que tengo que volver para atrás, a ver cómo es. Ahí. Bien, entonces mi idea era hablar sobre el derecho internacional de los derechos humanos, que entiendo que en este bloque van a tener dos clases. Una sobre Sistema Interamericano de Derechos Humanos y mañana van a tener una clase sobre Sistema Universal de Protección de Derechos Humanos. Entonces, yo me voy a enfocar en Sistema Interamericano. Algo como para contarles y para que sepan también un poco quién soy y desde dónde me presento a hablarles, es que yo me dediqué casi exclusivamente a la docencia y a la investigación, y desde este lado es desde donde yo me he acercado al sistema interamericano. Es decir, yo no trabajo en el Poder Judicial, no trabajo en ninguna defensoría pública, no trabajo en alguna ONG que litiga entre el sistema, ni en el sistema, ¿sí? Sino que me acercado, mi acercamiento, mi conocimiento tiene que ver un poco con esto, con mi rol de docente investigadora en temas de derechos humanos. Con esta primera aclaración, a ver, digo, yo arranco. Y la otra aclaración es que esto, de nuevo, si quieren hacer preguntas, intervenciones y demás, para mí súper bienvenidas, así no hablo una hora y media y los agoto a todos y a todas y a todes con mi presentación. Planteé como, digo, también, recién le comentaba a Esteban y a Alejandro que hay una diversidad de estudiantes entre los participantes del curso, con lo cual tampoco sabía muy bien cuál era no lo quiero llamar nivel, pero cuál es el conocimiento que cada uno tiene sobre el acercamiento al sistema interamericano. Así que hice una clase pensando como en tres estadios. Una clase vinculada con obligaciones de los estados, o yo lo llamaría como también cuáles son los estándares en materia de derechos humanos. Una segunda parte vinculada a qué es y cómo funciona el sistema interamericano de protección de derechos humanos. Y una tercer pata abierta y con muchas dudas, digo, puse algunos puntos quizás más para discutir con ustedes, vinculado a los desafíos que tiene el sistema interamericano. Yo lo llamé como desafíos clásicos y desafíos post-pandemia, ¿sí? Creo que la pandemia nos va a dejar muchas cosas para pensar y repensar de cómo se venían haciendo, así que bueno, ahí lo marqué como un desafío. ¿Cuáles son las obligaciones? A ver, esperen que me pase esto. Ahí está. Nosotros tenemos, digo, esto lo hago como un marco de protección para hacer algunas distinciones. Existen, yo diría, distintos sistemas de protección de derechos humanos.
y otra aclaración que voy a hacer es que yo estoy muchas veces pensando desde Argentina con cierto, a ver cómo sería, posicionamiento respecto, por ejemplo, qué establece nuestra Constitución y cómo se ha avanzado en Argentina en la incorporación de estándares de derechos humanos. Con lo cual digo, también ahí hay un sesgo que es interesante que conozcan. Pero básicamente, entonces podríamos decir que hay diversos sistemas de protección de derechos humanos. Uno lo llamaría yo el sistema local, que creo que es parte de lo que ustedes vienen viendo, por ejemplo, en materia de cómo se protegen derechos a nivel constitucional o cómo se reconocen derechos a nivel constitucional, y que entiendo van a seguir viendo un poquito con reforma de constitucional y demás, pero y yo diría el fuerte de la protección de los derechos humanos, la gran masa está en los sistemas locales, ¿sí? Que uno lo puede entender en términos de cortes supremas o tribunales constitucionales en cada uno de los países, pero la gran producción está ahí, ¿sí? Cuando hablamos de sistemas internacionales, o en este caso sistema interamericano de protección de derechos humanos, sepamos que son sistemas que yo lo llamaría más excepcionales, la palabra sería, no sé si sería excepcionales, pero sí que son más reducidos, ¿sí? No todos llegamos a iniciar un caso, a presentar un caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Esto es muy excepcional, aun cuando la Corte tiene un montón de casos. Digo, esto no quiere decir que la Corte no tenga muchísimo trabajo, lo mismo la Comisión, pero sí que pensemos este doble juego a lo largo de, o por lo menos al inicio de esta presentación y también al final de esta presentación, pensemos este doble juego de que los derechos humanos no se defienden solo en los sistemas de protección universal o regional, como en el caso del sistema interamericano, sino también fuertemente en el nivel local y cómo interaccionan o cómo se vinculan estos sistemas de protección, ¿sí? Digo, lo que pasa a nivel local debería tener impacto a nivel internacional o regional, y a la inversa, lo que pasa a nivel regional debería tener impacto a nivel local. Digo, estas serían como una guía que nosotros tenemos que tener para hablar de protección de derechos humanos. Entonces, un sistema local, un sistema regional, en nuestro caso, Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Existen otros sistemas regionales de protección de derechos humanos, el sistema europeo, ¿sí? Con la Carta de Derechos Humanos, el sistema africano con la Carta de Derechos Humanos. Existen otros, no sé, por ejemplo, la Carta Andina de Protección de Derechos Humanos a nivel más regional. Existen otros, nosotros nos vamos a enfocar en el sistema interamericano, y después existe el sistema universal que depende de ONU. ¿Okay? Que de eso van a hablar mañana. Sepan, os digo también como otra advertencia, mucho de las, yo diría, las lógicas de funcionamiento de los sistemas de protección regional, interamericano y universal son bastante parecidas, ¿sí? Entonces van a ver que algunas cosas que trabajemos hoy tal vez mañana aparecen bastante similares, y a la inversa, ¿sí? Algunas cosas que aparezcan mañana van a sonar a las de hoy. El sistema regional, el sistema interamericano de derechos humanos, o sea, como la base del sistema, la base normativa del sistema, es la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre, la Carta de la OEA, que crea la Organización de Estados Americanos, y la Convención Americana de Derechos Humanos, que entró en vigencia en 1978. Y después hay otros que ahora voy a volver sobre esos otros, pero digo, como base tenemos esto. A mí me gustaría que pensemos un minutito, o me gustaría indicar esto de la Convención Americana de Derechos Humanos entró en vigencia en la región en 1978. Digo, como para que tengamos una foto en 1978 que estaba pasando en nuestros países, ¿sí? Muchos de los países de la región estaban en contextos de dictadura, ¿sí? Por ejemplo, Argentina. Entonces, digo, y este contexto no va a ser neutral a la hora de analizar las obligaciones de los estados, a la hora de analizar los avances y los estándares que ha establecido la Comisión Interamericana y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Sí? Esa historia con la que nacieron se va a reproducir por muchos años en los estándares de la Corte. Bien. ¿Cuáles son las obligaciones de los estados? Los estados han asumido, este era el primer punto, ¿sí? El primer bloque tiene que ver con obligaciones de los estados.
Los estados han asumido distintas obligaciones, básicamente en virtud del artículo 1.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos, que es la piedra, digamos, la más robusta del sistema interamericano de derechos humanos, la Convención. Las obligaciones que surgen del artículo 1.1 son las obligaciones de respetar y las obligaciones de garantizar. ¿Sí? Ahí está, yo lo quise resaltar, no sé si se ve muy bien, pero el artículo 1.1 habla que los estados partes se comprometen a respetar los derechos y a garantizar su pleno y libre ejercicio. ¿Sí? Y después habla de las categorías de igualdad y no discriminación y enumera algunas categorías. ¿Qué son estas obligaciones de respetar y garantizar? La obligación de respetar básicamente se vincula con la obligación que tienen los estados de no violar derechos humanos. ¿Sí? De nuevo, implica básicamente que el Estado, por ejemplo, no salga a matar gente, por ejemplo, ¿sí? No salga a matar a su población. Si nosotros lo entendemos en el contexto en que entró en vigor la Convención Americana, si nosotros analizamos los primeros casos que llegaron a la Corte Interamericana, esta obligación de respetar fue respecto de la cual más jurisprudencia se elaboró, ¿sí? O más estándares se han establecido. ¿Por qué? Por el contexto que existía en la región. Entonces, la primera obligación que tienen los estados es una obligación negativa, un no hacer, que el Estado no sea el que esté violando los derechos. Hay algunos otros derechos, y ahora voy a volver un poquito sobre eso, que requieren otros tipos de prestaciones por parte del Estado. No solo no requieren que el Estado no viole derechos, sino que requiere además que el Estado haga algo. Salud, educación, vivienda, y ahora voy a volver a los estándares, porque esto se vincula con la obligación también de garantía. Pero básicamente es esta obligación de respetar. Y la pregunta es, bueno, ¿y cómo hace el Estado para violar derechos humanos? ¿Sí? Y el Estado viola derechos humanos, o puede violar a derechos humanos, a través de sus agentes públicos. Básicamente, digo, ahí yo traté de hacer algunos dibujitos, pero básicamente uno podría pensar cuando un Estado viola derechos humanos y, por ejemplo, cuando hay una represión de parte de la policía o de carabineros, no sé cómo lo llaman ustedes, pero o cuando hay una desaparición forzada que viene en manos de las fuerzas que estaban a cargo del propio Estado, ¿sí? Lo que nos pasó durante las últimas dictaduras o durante la última dictadura militar. Entonces, quienes intervienen en el nombre del Estado son sus agentes, ¿sí? Uno podría pensar también que es un agente del Estado, por ejemplo, un médico o una médica que está trabajando en un hospital público. Ese también es un agente del Estado, ¿sí? O un juez o una jueza que resuelve una sentencia, por ejemplo, condenando a personas inocentes. Ahí también el Estado viola derechos humanos, ¿sí? En general los vinculamos con el uso de la fuerza a las violaciones de derechos humanos, pero en estos otros casos también hay violaciones de derechos humanos ejercidas por el propio Estado, por sus propios funcionarios públicos. Entonces, por ejemplo, un médico o una médica que está atendiendo a una mujer en situación de embarazo y tiene una mala atención en el momento del parto, sería una una opción, o a una mujer que llega a un hospital público y el director del hospital público le niega el aborto o el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo en países donde está regulado o cuando encaja en alguna de las causales en los países que hemos avanzado en reconocimiento de aborto. Los médicos y médicas entonces también son funcionarios públicos, también pueden violar derechos humanos. ¿Qué es esto? Dice, entonces, ¿quién viola derechos humanos? Porque el Estado somos, como todos, los agentes públicos del Estado. Cuando están en ejercicio de sus funciones. Léase, si el policía asesina a su mujer mediante un femicidio en la puerta de su casa, en su casa, bueno, el policía, ahí el Estado, no podemos decir el Estado violó derechos humanos. En todo caso, no violó la obligación de respetar, quizá violó otras, pero no la obligación de respetar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el policía no estaba en ejercicio de las funciones. Distinto es que el policía comience a los tiros en el medio de una marcha o de una protesta. Ahí sí podríamos hablar de violación de derechos humanos por un agente público que estaba en ejercicio de sus funciones, porque quien lo mandó a controlar fue el propio Estado. Si el propio Estado le dijo, vaya señor policía, controle que la marcha no se desborde. Ahora bien, también lo que en los estándares de la Corte y de la Comisión lo que se dice es, los agentes públicos o el Estado también es responsable de violación
de la violación de la obligación de respetar cuando estos agentes públicos exceden órdenes que se le han dado. Es decir, cuando el Estado le puso las condiciones para que el agente público se abusara de sus funciones. El mismo ejemplo es, fueron a una marcha, el Estado, a una protesta, el Estado le dijo, vaya Carabineros, controle que la protesta no se desborde, Carabineros llegó, bajó del camión y empezó a los tiros por todos lados. Bueno, eso es, no estaba ejerciendo una orden que le había dado el Estado, pero sin embargo el Estado fue el que generó las condiciones para que eso pudiera suceder. Entonces ahí también, que se llaman obligaciones ultravides, son aquellas que exceden el límite de la orden, pero que sin embargo hacen responsable a todo el aparato estatal, o a todo el Estado. ¿Qué pasa si está fuera de sus funciones? Esto que yo dije, por ejemplo, del policía que asesina a su mujer de un balazo en la puerta de su casa, que no tiene nada que ver quizá con la función que estaba ejerciendo, o el médico o la médica que practican abortos inseguros en clínicas clandestinas, ¿sí? No están dentro de las funciones, están fuera. Entonces ahí no podemos decir que el Estado violó la obligación de respetar, pero sí quizá podemos pensar en la violación de otras obligaciones. Voy a mirar esto un minuto. Bien. Un segundo, que abrí el chat y ahora no lo puedo sacar. Bueno, denme un minuto que la tecnología me excede, pero ya voy, acá está bien. Bien. La otra obligación, entonces, una, la obligación de respetar, ¿sí? De que los agentes públicos no violen derechos humanos, y la otra obligación es la obligación de garantizar. El Estado tiene la obligación de garantizar el pleno goce y ejercicio de los derechos humanos. Acá, como dos aguas, digamos, ¿sí? Esto es todo muy esquematizado para esta presentación y para esta clase. Claramente tengamos en cuenta que cuando analizamos una violación de derechos humanos, muchas veces estas obligaciones de respetar, de garantizar, es medio que se nos cuelan, así que quizá no las podemos hacer tan distinguibles como lo estoy haciendo yo ahora en esta presentación, ¿sí? Digo, cuando hay una violación de una obligación de respetar, es muy seguro que haya una obligación de garantía que no está cumplida también, digo, ¿sí? Se nos empiezan a mezclar. Un primer punto que yo diría es, la obligación de garantía implica garantizar el pleno goce y ejercicio de los derechos humanos. Y acá lo que tenemos que tener en cuenta es que muchas veces las violaciones de derechos humanos no son causadas por agentes públicos, ¿sí? Nos pensamos en el policía que va a la marcha y ejerce represión contra las personas que están allí, sino que muchas veces los derechos humanos son violados por particulares. Por ejemplo, pongo el ejemplo de una niña que quiere ingresar a una escuela y le impiden la posibilidad de ingresar a una escuela privada, ¿sí? A un colegio privado, porque es portadora de HIV. En ese caso uno podría decir, bueno, no hay un agente del Estado efectivamente, o por ejemplo, una mujer que es víctima de femicidio por parte de su pareja, que es, no sé, no tiene ningún vínculo con el Estado. Son casos donde hay violación de derechos, pero esas violaciones de derechos no provienen de de un agente estatal, ¿sí? Sino de particulares. Entonces, acá pensamos en que hay obligaciones de garantizar esos derechos, es decir, obligaciones me sale la palabra garantizar, pero de brindar todas las condiciones posibles para que esos derechos no sean violados. Y esta obligación de garantía implica también la obligación de controlar, por ejemplo, a los particulares, ¿sí? De controlar a los privados. El Estado no puede decir, ah, no, bueno, la escuela no es un problema que me corresponda. Bueno, cuando la escuela no es un problema que le corresponda, pero usted debería controlar a los privados, el deber de controlar. Entonces, tenemos esta obligación de respetar, esta obligación de garantizar, que implica dentro de sus obligaciones de garantizar, más allá de brindar todas las herramientas para que las personas puedan gozar de esos derechos, también implica la obligación de controlar a los particulares. Paso, porque tenía otro dibujito por aquí. Entonces,
¿Qué pasa cuando estas violaciones vienen de parte de particulares? ¿Sí? ¿O cuáles son los estándares que tiene que cumplir el Estado respecto de los particulares? Básicamente se han establecido dos obligaciones, perdón, cuatro subobligaciones. Una de ellas tiene que ver con la obligación de investigar, ¿sí? El primer punto, y muchas de las sanciones que tienen los estados a nivel interamericano tiene que ver con esto, con no haber garantizado la obligación de investigar en caso de que se sancionen en caso de que haya una violación de derechos humanos. Si ustedes leen los primeros casos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, aparece esta obligación como fuertemente vulnerada, ¿sí? Y uno podría pensar el caso, por ejemplo, de nuevo, mujeres víctimas de femicidio, ¿sí? Y entonces lo que se dice es, bueno, ¿y qué pasó con estas mujeres? ¿A dónde estaban? ¿Cómo, por ejemplo, muchos casos de madres cuyos hijos han desaparecido. Bueno, cumplieron con la obligación de investigar, investigaron en forma eficiente, en forma eficaz. ¿Cómo fue la investigación que llevó a cabo el Estado? Una subobligación puede ser respecto de esa, de la obligación de investigar. Otra obligación que tienen los estados, yo creo que nosotros debemos poner el foco en esta obligación, ¿sí? Cuando pensamos en esta interrelación entre sistema internacional y sistema local, la obligación tiene que estar en la obligación de prevenir, ¿sí? No podemos, porque la obligación de investigar llega cuando ya el delito, perdón, llega cuando ya el hecho está consumado, ¿sí? Por ejemplo, en el caso de mujeres víctimas de femicidio. Y todo bien con la obligación de investigar, pero las mujeres ya las mataron. Entonces, ¿cómo hacemos? Y muchas veces las condenas, por ejemplo, de la Corte, o las sanciones de la Corte, o las obligaciones de reparar de la Corte, vienen 20 años después, y los casos ante la Corte llevan un proceso bastante largo. Esta obligación de investigar es muy difícil, después de 20 años que yo quiera saber, o que las mujeres tengan familiares que quieran saber, o sea, porque después de 20 años hay todo un proceso que se termina. Entonces, creo que el foco, cuando hablamos de sistema interamericano y también cuando hablamos de sistemas locales de protección de derechos humanos, tiene que estar en la obligación de prevenir. ¿Qué es esto? Una obligación de prevenir, de evitar violaciones de derechos humanos, por particulares y por los agentes del Estado. Esta hay una obligación genérica de prevenir, pero en algunos casos la Corte, yo tomo siempre los casos de la Corte, también esto son estándares que ha establecido la Comisión. La Comisión lo que ha dicho es, en ciertos casos hay obligaciones reforzadas de prevenir. Por ejemplo, el ejemplo más claro y que surge del caso Campo Algodonero es en el caso de las mujeres víctimas de violencia. En esos casos, el Estado no solo tiene la obligación de no vulnerar derechos, sino que ante una con detectar que hay una mujer en situación de violencia, la obligación de prevenir del Estado es una obligación reforzada, ¿sí? Por ejemplo, digo, en Campo Algodonero no sé si todos conocen el caso Campo Algodonero, pero es el caso de un femicidio, creo que son 3 mujeres de un femicidio en Ciudad Juárez, en México, mujeres que estaban en contexto de pobreza, etcétera, que desaparecieron. Digo, el Estado tenía conocimiento de estas situaciones de violencia que estaban padeciendo las mujeres en esa zona, ¿sí? No fue nuevo para el Estado esto. Entonces, cuando el Estado tiene una alerta de estas características, tiene que poner todos los medios a su alcance para garantizar que no haya una vulneración de derechos. ¿Cómo se lee Campo Algodonero hoy? ¿Cómo lo podemos leer? Y, por ejemplo, la obligación reforzada que tienen o que deberían tener nuestros jueces o juezas, nuestros fiscales y fiscalas, nuestros policías, que al momento de recibir, por ejemplo, una denuncia de una mujer que está siendo víctima de violencia de género, tienen la obligación inmediata de actuar, sacar a la mujer del contexto de violencia, establecer algún tipo de medida para que la persona violenta no se acerque a la mujer, creerle a la mujer, básicamente, es lo que implica la obligación de prevenir, ¿sí? No tomarse esa declaración de la mujer como algo que, bueno, ya se le va a pasar, digo, como pasa en muchos de nuestros países, o por lo menos pasa en Argentina. La obligación en ciertas materias, como por ejemplo en casos de violencia de mujeres, implica una obligación reforzada. Lo mismo, por ejemplo, respecto de niños, niñas y adolescentes, ¿sí? Las obligaciones que tienen los estados se refuerzan respecto de niños, niñas y adolescentes. Esto es, hay un caso donde hay una posible vulneración de derechos para un niño, el Estado tiene que poner todos los medios a su alcance para evitar esas vulneraciones de derechos a ese niño en particular o al grupo de niños de que se trata, ¿sí? Villagrán Morales.
es un caso de la Corte donde trabaja esta obligación reforzada para los niños y niñas. Para personas detenidas, de nuevo, la obligación ahí es más que una obligación de prevenir, sino también obligaciones específicas respecto a las personas que están en condiciones de detención. ¿Por qué? Porque están en una especial situación de vulnerabilidad. La otra obligación que tiene el Estado es la obligación de sancionar a los responsables. ¿Sí? Entonces, producido un hecho, una violación de derechos humanos que no se pudo prevenir, ya hay una violación de un estándar, el Estado tiene la obligación de investigar y de aplicar sanciones a los responsables, ¿sí? Muchas veces esta obligación de sancionar a los responsables viene de la mano de la falta de investigaciones que se han dado. O sea, no se investiga, entonces es muy imposible sancionar a los responsables. De nuevo, cuando yo dije el foco lo tenemos que poner en la obligación de prevenir, tiene que ver con esto, con que sancionar a los responsables una vez que los delitos o que los hechos, la vulneración de derechos humanos ya se produjo, no tiene demasiado sentido. Y por último, reparar a las víctimas, que también, digo, la forma de reparación a las víctimas idealmente es volver al estado anterior de cosas. Cuando se trata de violaciones a derechos humanos es muy difícil volver al estado anterior de cosas. Pienso, por ejemplo, bueno, nada, en el caso de donde haya alguna muerte por distintas razones, ya es por abuso de la policía, por situaciones de femicidio, por situaciones de violaciones de derechos a niños, niñas y adolescentes, por ejemplo, falta de acceso a la educación, una vez que la vulneración se produjo, y aún cuando después intervengan las instancias locales o las instancias nacionales, es muy difícil recuperar quizá ese tiempo que se pasó. Bueno, cuando hay una muerte es claro, pero por ejemplo cuando hay vulneraciones a niños, niñas y adolescentes, que esto lo podemos pensar por ejemplo en temas de institutos ¿cómo se llaman? Los institutos para menores, que suelen suceder, hay muchas violaciones de derechos. Una vez que el niño tuvo una violación de derechos, es muy difícil repararlo. Uno podría pensar, bueno, hay reparación económica, etcétera, pero la violación ya se produjo. Por eso, de nuevo, el foco tiene que estar puesto en la obligación de prevenir. Me paran si voy muy rápido o si tienen algún comentario. Bueno, esta es otra obligación que tiene el Estado y que me parece interesante. Cuando lo puse pensé un poquito en la situación de Chile, ¿no? Y la reforma constitucional que están llevando adelante. Otra obligación que tienen los estados es la obligación de adecuar su derecho interno a la Convención Americana de Derechos Humanos. Y cuando habla de derecho interno no solo se refiere a constituciones, sino también se refiere a normas, como por ejemplo, pensaba en esto, es el caso de la ley de matrimonio, para nosotros ley de matrimonio igualitario, ley de matrimonio entre parejas del mismo sexo, ¿sí? Hay un estándar claro de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que se desprende de una interpretación de la Convención Americana y que el Estado chileno debería en algún momento modificar y cambiar su legislación interna. Entonces, ¿por qué es importante la adecuación al derecho interno y qué pasa cuando esto no ocurre? ¿Sí? Todos sabemos que muchas veces modificar el derecho interno no es algo que uno pueda lograr de un día para otro y menos en todos los frentes, ¿no? Entonces, aun cuando no se logre la modificación del derecho interno, uno debería pensar en la importancia, por ejemplo, del control de convencionalidad, ¿sí? Bueno, está bien, la ley dice algo en contra de la Convención Americana, bueno, nuestros jueces y juezas están obligados a ejercer el control de convencionalidad. Esto es a controlar que, la normativa local sea acorde con la Convención Americana o con otros tratados internacionales de derechos humanos. Bueno, tomar medidas para adaptar la normativa interna, esto es legislación, etcétera. Y en teoría, los estados son responsables y aplican normas que son contrarias a la Convención Americana de Derechos Humanos. De nuevo, como los procesos son tan largos ante el sistema interamericano, uno podría pensar en, bueno, está bien, van a ser responsables los estados. Pienso, por ejemplo, en el caso de Karen Atala, el Estado chileno fue responsable, pero aún así en el caso hubo una vulneración de derechos y es muy difícil reparar esas vulneraciones de derechos. Y en general en los casos pasa esto. Entonces, creo que lo importante de este artículo 2 de la Convención Americana de Derechos Humanos y de esta obligación de adecuar el derecho interno
tiene que ver con esto, con la importancia del control de convencionalidad que tienen que aplicar, bueno, jueces, juezas, y también uno podría pensar son obligaciones de los legisladores y legisladoras convencionales en este momento en Chile también, pensando en que el Estado se comprometió, o los Estados se han comprometido respecto del cumplimiento de la Convención Americana de Derechos Humanos. ¿Qué más? Bien, ahí hay una pregunta, ahora la retomo la pregunta de Victoria. Bueno, ahí yo lo había puesto acá, dos casos relevantes para identificar obligaciones y estándares, que digo, como para cerrar la idea esta de obligaciones. Para mí uno muy relevante es campo algodonero. Si en campo algodonero la Corte empieza a hablar de esta idea de obligación reforzada, pero de nuevo campo algodonero tiene que ver con la situación de mujeres, pero uno lo podría pensar también, por ejemplo, en esto, niños, niñas y adolescentes, en personas en situación de detención. Y el otro caso, un caso mucho más novedoso, que me parece también súper relevante y que marca un posicionamiento de la Corte respecto de cómo va a interpretar los estándares que ha venido desarrollando, es el último caso de las empleadas de la fábrica de fuego contra Brasil. ¿Sí? Es un caso del año pasado, un caso, de nuevo, sumamente relevante, pensando básicamente en que no se trata solo de que se trata fuertemente de obligaciones a derechos sociales, ¿sí? Yo sé que ustedes tuvieron una clase sobre derechos sociales y la Corte toma este caso y resuelve este caso con esa mirada respecto de derechos sociales y qué es lo que tienen que hacer los estados, ¿sí? En esa obligación de garantía, los estados no solo tienen la obligación de controlar a los particulares, de prevenir, de investigar y demás, sino también de generar las condiciones. ¿Sí? Y en este caso, lo que la Corte le dijo es, el Estado de Brasil no generó las condiciones para garantizar el goce efectivo de los derechos. Básicamente, se trataba de una población en situación de extrema pobreza, trabajando en fábricas, en situaciones de hiper... Eh, eh, ¿cómo se llama? Explotación, niños trabajando también en esas fábricas y donde el Estado no tenía ningún tipo de control. O sea, lo que dice la Corte es, no solo el Estado no controló a los particulares que tenían las fábricas en esos lugares, sino también que el Estado no le garantizó mínimos indispensables a la población. Por ejemplo, el acceso a la alimentación, el acceso a la salud, el acceso a la educación. ¿Sí? Se trataba de niños que estaban trabajando en muchos casos y no tenían acceso a la escuela, las mujeres no tenían muchas opciones que llevar a sus hijos a las fábricas porque trabajaban 12, 15 horas por día. Entonces, ese es un lindo caso, mucho más reciente que Campo Algodonero, digo, tiene 10 años más, donde la Corte vuelve a hablar de las obligaciones que tienen los estados y con una mirada más desde el derecho, más desde la cuestión social, ¿sí? No solamente aplicando estándares que aparecían en la convención, sino también reinterpretando estándares. Es como juega el principio de igualdad en este tipo de casos. Creo que acá terminaba con esto. A ver, perdón. Bien. Vuelvo a... Bueno, ahí. Vuelvo y tomo la pregunta que me hicieron recién respecto de... la leo yo, Alejandro, si querés, pero que básicamente lo que me preguntan es cómo podemos interpretar los estándares de debida diligencia reforzada para los casos en que no se garantice el acceso a un aborto no punible y en los casos que se penalice el aborto. ¿Y qué dimensiones concretas debe tener la obligación de prevención de los estados para realmente ser eficaz en los casos de violencia de género? A ver, el primero de los casos, ¿cómo se pueden interpretar los estándares de campo algodonero para los casos donde no se garantice el acceso al aborto no punible y en los casos que se penalice el aborto? Creo que ahí hay unas distinciones que pueden ser relevantes de Perú. La verdad es que no conozco cuál es la situación que tienen en Perú respecto del aborto, pero creo que no es lo mismo pensar en prohibiciones absolutas a la interrupción voluntaria del embarazo que prohibiciones por causales. ¿Sí? Entonces me parece que ahí haría una primera intervención. Lo segundo, creo, cómo se tienen que interpretar los casos en este segundo caso, digo, cuando hay algún tipo de causales, cómo se tienen que interpretar los estándares de campo algodonero. Yo diría que
lo que nos dice ahí claramente que es que implican la actuación rápida, creer, confiar en la palabra de la mujer que está denunciando la situación de aborto y que entra dentro de alguna de las causales que establece la legislación. Y también en ambos casos, ya sea que haya prohibición absoluta o prohibición por causales, me parece interesante que para debatir aborto, lo que nos deja Campo Algodonero es mirar la estructura, ¿sí? Mirar la estructura de la situación en la que se encuentran las mujeres. Creo que algo relevante que trajo Campo Algodonero es pensar estas obligaciones reforzadas y a la luz de estereotipos que se nos cuelan, de estereotipos y de estructuras que se nos cuelan, ¿sí? Las mujeres que solicitan aborto, en general, por lo menos las que tienen problemas con la ley penal, son mujeres en general pobres, que no han tenido los recursos para hacerse un aborto seguro, o que han llegado con una interrupción del embarazo y han sido criminalizadas por esa. Me parece que esta garantía de debida diligencia reforzada o de prevenir, lo que nos permite Campo Algodonero es esto, nos da como pauta respecto de estereotipo y respecto de cómo tiene que actuar el funcionario público que está a cargo de tomar las decisiones. Por ejemplo, una situación que se da mucho en los casos de interrupción voluntaria del embarazo es la violación del secreto médico. Entonces las mujeres no llegan a hacerse prácticas de aborto o se terminan muriendo en sus casas porque no quieren denunciarla, no quieren ser denunciadas. Bueno, ahí me parece que Campo Algodonero nos trae algunas cosas respecto de cuál es el rol del funcionario público respecto de las mujeres, o de la voz de las mujeres. ¿Cuáles son las dimensiones concretas para prevenir en los casos de violencia de género? Y yo diría que también, me parece que es el aborto o la falta de aborto o la penalización del aborto tiene que ver con esto, también tiene que ver es una situación de violencia hacia las mujeres, pero creo que tomaría como esos dos puntos, ¿sí? Uno, primero, el rol de los estereotipos. Otro estándar que me parece relevante como obligación de prevenir que fija Campo Algodonero es capacitaciones a funcionarios y funcionarias públicas, y ahí lo tomo en un sentido como súper amplio de capacitar a médicos, enfermeras, a la policía, etcétera, respecto de cuáles son los accesos o cuáles son los parámetros en materia de interrupción voluntaria del embarazo, incluso la interpretación que debe dárseles. Estoy viendo que está despenalizado en todos los casos de aborto terapéutico, todos los demás casos está prohibido. Bueno, ¿cómo se tienen que pensar los casos de abortos terapéuticos? ¿Sí? También nos da una pauta para pensar por qué llegan las mujeres a realizarse abortos y demás. No sé si ahí respondí un poco a tu pregunta, pero yo diría que los dos puntos relevantes de Campo Algodonero, tiene muchos, pero los dos principales son cómo se tienen que proceder a las investigaciones, qué voz hay que darle a las mujeres en esas investigaciones, cómo juegan los estereotipos de los funcionarios públicos en términos generales, y el marco, ¿sí? El marco, la estructura de cómo llegan las mujeres ahí. No son todas las mujeres las que llegan a pedir abortos, no son todas las mujeres las que llegan a ser criminalizadas, y eso surge de Campo Algodonero, ¿sí? En el Campo Algodonero no se trataba de 3 mujeres que fueron asesinadas, eran 3 mujeres pobres que trabajaban con ciertas características, que tenían que sí o sí ir a trabajar porque no podían faltar por las condiciones en las que estaban trabajando. Entonces, la idea del marco o de la estructura en donde se inserta la violación me parece que también es relevante y que puede ser interesante para pensar también el problema de aborto. Si el problema del aborto es un problema de las mujeres pobres, básicamente, que no tienen los recursos para ir a hacerse un aborto seguro a cualquier clínica privada. O por lo menos en Argentina la discusión se tornó un poco ahí. Sigo, no sé cómo vengo bien. Sí, paso a la segunda etapa, ¿sí? Estos serían como los estándares del sistema interamericano. No estándares, son las obligaciones. Yo creo que para hablar de estándares en el sistema interamericano tenemos que hablar como creo que ustedes van a tener algunas clases sobre igualdad y no discriminación, tuvieron una clase sobre derechos sociales. Creo que los estándares de la Corte, salvo en los dos últimos casos contra Brasil, que uno es a empleados de las fábricas de fuego y el otro es, ¿cómo se llama? No me va a salir el nombre, pero es otro caso, creo que es del 2018, contra Brasil, donde la Corte empieza a mechar estándares, ¿sí? Entonces habla de una violación de derechos por la situación laboral en la que se encontraban los empleados, pero a su vez
lo vincula con la situación de, de no garantía del Estado de los mínimos necesarios para tener una vida digna. Entonces empieza ahí a mezclar estándares. Digo, los últimos casos de la Corte, estos dos contra Brasil y el caso de la Cajonat en Argentina, son casos donde, donde empiezan a mezclarse estándares. Si no, uno debería hablar como sobre estándares de libertad de expresión, estándares de igualdad, estándares de derechos sociales. Me parece que la gran deuda, digo, acá los meto ya en el medio, aún sigue siendo esta, siguen siendo los derechos sociales, aun cuando hay pasos súper interesantes de parte de la Comisión y de la Corte. Sistema Interamericano de Violación de Derechos. Un segundito, que acá. Yo diría algunas cuestiones para conocer. Básicamente la idea acá en este bloque era trabajar como el procedimiento ante el sistema interamericano. Un primer punto, no voy a decirlo todo, le marco los puntos principales y ustedes lo pueden leer ahí o lo pueden ver en cualquier documento referido al sistema interamericano. ¿Quiénes son los estados de la región que han ratificado la Convención Americana de Derechos Humanos? Digo que no han sido todos, creo que son 24 o 23 hasta el momento. Que la Convención Americana, que es como la base del sistema interamericano, ¿sí? O por lo menos de actuación de la Corte y de la Comisión, tiene dos protocolos, ¿sí? O sea que el marco normativo se amplía, el protocolo adicional, el protocolo de San Salvador y el protocolo relativo a la abolición de la pena de muerte. Y después, por fuera del sistema interamericano, en el marco de la OEA, no por fuera del sistema interamericano, sino por fuera de la Convención Americana, en el marco de la OEA, existen otros tratados o otros convenios multilaterales, también vinculados a temas de derechos humanos. Yo traje aquí dos, porque solo los quería no mencionar, pero son varios, que establecen estándares respecto de ciertos grupos, como por ejemplo la Convención Belén do Pará, súper relevante en la región en materia de violencia contra las mujeres. Digo, si nosotros tenemos que hablar de estándares en materia de violencia contra las mujeres, tenemos que hablar de Campo Algodonero, pero también de la Convención Belén do Pará, digo, que fue la base de Campo Algodonero. Y, no sé, protección de los derechos humanos de las personas mayores, hay una convención interamericana de personas con discapacidad. Digo, hay distintos tratados internacionales. ¿Por qué nosotros nos vamos a enfocar en Convención Americana de Derechos Humanos? Porque es respecto a la cual tiene competencia la Corte Interamericana de Derechos Humanos y recibir los casos individuales la Comisión, ¿sí? Los otros tratados sirven como estándares o como forma de interpretar la Convención Americana, pero técnicamente la Corte y la Comisión solo se pueden expedir por violaciones a la Convención Americana de Derechos Humanos, ¿sí? Lo que ha hecho la Corte Interamericana es, por ejemplo, al momento de interpretar igualdad y no discriminación, lo mira, lo analiza a la luz de la Convención Interamericana Belém do Pará, ¿sí? Esta es algo que ha realizado. Entonces, esta Convención Americana de Derechos Humanos establece dos órganos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Estos otros tratados, digo, una crítica que se le ha hecho a estos otros tratados es que en general no tienen mecanismos de seguimiento o de cumplimiento o de evaluación por parte de los estados. La única excepción quizá, o la más relevante, ha sido la Convención Belém do Pará, que creó el MESESPI, y que es un mecanismo de seguimiento, ¿sí? De evaluación a los estados de cómo han avanzado en la aplicación de los estándares de la Convención Belém do Pará. Acá, interesante que es de estos 23 estados, no todos aprobaron estas convenciones, ¿sí? Algunos sí, otros no. Pero digo, de nuevo, esto quería decir, la Convención Belém do Pará creó el MESESPI, que es el organismo de control o de evaluación de la Convención Belém do Pará, y lo que hace el MESESPI es trabajar a raíz de informes. ¿Sí? Ahora vamos a volver con esta idea de los informes, pero lo que hace es un seguimiento a los países con un pedido de información. ¿Sí? Le establecieron ciertos estándares de cumplimiento, el Estado tiene que dar cuenta de ese cumplimiento y así van evaluando a los estados. Muy activa el MESESBI y ha trabajado muchísimo en la región.
Pero, bueno, no todos los estados están obligados, entonces es un punto. Igual aún así es la convención en la región que más adhesiones tiene, ¿sí? La convención Belém do Pará. Entonces, paso. Creo, me dijeron Alejandro y Esteban que habían hablado ya en alguna otra clase de Comisión Interamericana y algo de corte, así que retomo así como para que nos sirva como una base y voy cerrando con la última parte. Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos tiene como dos funciones. Una función que uno podría decir más política, que es como órgano de la OEA, ¿sí? Que lo que hace es examinar la situación de los derechos humanos de los estados parte, ¿sí? Parte de de la OEA, de la Organización de Estados Americanos, y en ese caso lo que hace es producir informes respecto de o temas o de países, ¿sí? Básicamente él actúa de esta manera. Entonces, en este sentido, por ejemplo, puede evaluar a ciertos estados que no forman parte de la Convención Americana de Derechos Humanos, pero sí que forman parte de la Organización de Estados Americanos. Lo que se hace son pedidos de informes, ¿sí? Le fijan al Estado, bueno, no sé, dígame, señor Estado, no sé si saben cómo funciona más o menos el pedido de informes, pero me parece acá importante remarcar algo, por eso lo tomo, pero es básicamente un pedido de informe a los estados. Dígame cómo avanzó en el reconocimiento de los derechos de derechos humanos en su país durante este periodo. El Estado presenta un informe escrito, ¿sí? Imagínense todo el tiempo que lleva esto. El Estado presenta un informe escrito. Respecto de ese informe que presentan los estados, las organizaciones de la sociedad civil pueden presentar lo que se conocen como informes sombras. ¿Qué es esto? Informes donde las organizaciones de la sociedad civil le dicen a la comisión, no, mire que lo que le está diciendo el Estado en realidad pasó esto, esto y esto. El Estado en general va a tender a ver las cosas con el vaso medio lleno y las organizaciones de la sociedad civil en general van a tender a ver el vaso medio vacío. Entonces, se producen estos tipos de informes y en esos casos la comisión lo toma en cuenta. ¿Por qué digo esto? Digo, porque esto puede ser una parte relevante para quienes estamos como empezando bueno, yo no, ya soy vieja, pero quienes están empezando a transitar esto o estén trabajando en alguna organización, una de las cosas que puede hacer y que a mí me parece que es muy valioso como forma de intervenir en el sistema es mediante estos informes sombra. Digo, yo no tengo mucha información de cuándo se pueden producir, pero son súper relevantes. Van a ver que el Sistema Universal de Protección de Derechos Humanos también funciona con este sistema de informes y contrainformes o informes sombras, y que me parece que es una pata donde nosotros, como sociedad civil o como academia, tenemos que reforzar fuertemente para poder intervenir en el sistema, ¿sí? Para que puedan conocer qué es lo que está pasando en la sociedad civil y no se queden solo con las voces de los estados, ¿sí? Y en este caso, por ejemplo, estos informes sombras pueden ser sobre una cuestión puntual, digo, no es necesario decir, bueno, todo lo que pasó en materia de derechos humanos en Chile los últimos 2 años, no. Digo, quizás yo me quiero enfocar en el uso de la protesta, punto. Y esa puede ser una buena opción en Chile o en cualquier otro país. Entonces, la Comisión Interamericana, como órgano de la OEA, produce este tipo de informe y le da recomendaciones a los estados. Evalúa lo que le dijeron los estados, evalúa lo que dijo las organizaciones de la sociedad civil o la academia si presentó informes sombras, y en función de eso evalúa. En general, estas evaluaciones son positivas, ¿sí? Como destacamos los esfuerzos que ha hecho el Estado en garantizar este derecho, pero sin embargo le recomendamos que avance en este sentido, ¿sí? Estos informes son periódicos por cierto tiempo, digo cada cierto tiempo. Esa es una de las funciones. La otra función o las otras dos funciones que tiene la Comisión Interamericana es como órgano del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Y lo que hace como órgano del Sistema Interamericano de Derechos Humanos es recibir las denuncias, las peticiones individuales y ejerce el control jurisdiccional ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Sí, me voy a enfocar más en este último punto. Pero esto de la Comisión como órgano de la OEA me parece como súper esencial que lo tengamos presente. ¿Por qué? Porque también mediante este mediante este sistema de producción de información, de informes, es súper relevante porque el Estado cuando tiene que presentar esta información está un poco preocupado. Entonces ahí podemos ganar algunas luchas que tenemos que darnos, ¿sí? Entonces es bueno a veces identificar
cuándo, por ejemplo, el MESESBI le va a pedir información, cuándo la Comisión Interamericana le va a pedir información, y tratar de empezar a intervenir en estos órganos, brindando información, brindando estos informes sombras. Van a ver que CEDAW, por ejemplo, la Convención de los Derechos de las Mujeres, actúa de la misma manera en el ámbito internacional. Entonces, esta producción de información no es solamente para la Comisión, sino también que los estados tienen que elevar informes a distintos organismos, y estaría bueno que la sociedad civil tenga este rol también de acompañamiento más robusto. Como órgano del sistema interamericano, entonces, presenta informes, recibe las denuncias. En estos informes periódicos, la comisión puede realizar visitas en los países, ¿sí? Para esto se requiere la autorización del país. La comisión tiene que tener la autorización del país para entrar. Por ejemplo, la situación, creo que ingresa por esto, la situación en Colombia, ¿sí? De las últimas violaciones que sucedieron. La comisión se presentó en Colombia para ver cuál era la situación. ¿De qué sirven las visitas estas en los países? Para esto, para tener contacto no solo con los representantes del Estado, que van a tener una sola campana, sino también con distintas organizaciones de la sociedad civil, académicos, con distintas áreas, con las poblaciones. Muchas veces se acercan a la población para averiguar qué es lo que está sucediendo, o son escuchadas en algún tipo de audiencia. Entonces, para eso sirven estas visitas in loco. Como órgano de la OEA, perdón, como órgano del sistema interamericano, entonces, lo que hace es recibir las denuncias individuales. Para esto, digo, como un punto interesante, me parece que es esto, es como que el sistema, digo, en general del sistema interamericano, que es siempre subsidiario, si esto que yo remarcaba al principio, pensar que el sistema interamericano llega cuando ya hay una vulneración de derechos, si bien en algunos casos la Comisión, por ejemplo, puede tomar algunas medidas cautelares y demás, pero llegan en general cuando ya hay una violación de derechos. Y entonces, por ejemplo, uno de los requisitos que vamos a ver que se requiere para que la petición sea admitida en la Comisión Interamericana es que se hayan agotado las instancias internas, con lo cual ya por lo menos tiene que haber alguna doble sentencia en el ámbito local, por lo menos agotados los recursos ordinarios, con lo cual, digo, ya hay una vulneración de derecho y ya hay un paso del tiempo relevante. Algo que me parece también importante pensar en cuál es como nuestra obligación, más allá de litigar casos con enfoque de derechos humanos o de llevar casos, de producir informes, también es, y ahora voy a contar un poquito esto. ¿Cómo está compuesta la comisión? La comisión está compuesta por 7 miembros de alta autoridad moral, que duran 4 años y pueden ser reelegidos. Esta foto que ustedes ven acá, que la puse solo porque me gusta la foto, no es solo porque me gusta la foto, sino porque es históricamente la primera vez que nuestra Comisión Interamericana de Derechos Humanos tiene más mujeres que varones en sus órganos, en su composición. ¿Sí? Histórico, 5 mujeres versus 2 varones. ¿Y por qué digo esto? Y lo vamos a volver a ver cuando hablemos de Corte Interamericana de Derechos Humanos. No solo eso, sino que las 3 presidentas, vicepresidenta, primera y vicepresidenta seguro son mujeres. O sea, una cosa increíble, por lo menos hasta, sí, bueno, vamos a tener más mujeres por lo menos por un periodo bastante largo. ¿Qué tiene que ver esto? ¿Por qué digo esto? ¿Sí? ¿Y por qué lo tomo así? Un primer punto que es esto, dice, los funcionarios o los candidatos tienen que ser de alta autoridad moral. La pregunta que sigue, tanto esto lo tomo respecto de comisión como respecto de corte, es ¿quién define esa alta autoridad moral? Entonces la pregunta que les hago es, ¿existen sus países? Sí, porque cuando nosotros votamos al presidente de la nación, cuando votamos a nuestros legisladores o a nuestros congresistas, nosotros más o menos sabemos quiénes son, ¿sí? Sabemos quiénes van a ser elegidos, vamos y los votamos. Ahora, a quienes son miembros de la Corte Interamericana y de la Comisión Interamericana, nos enteramos cuando ya los designaron. Esto en general pasa en todos nuestros países, ¿sí? En general es un acuerdo del Ministerio de Relaciones Exteriores que designa básicamente algún conocido, algún amigo, que en general han sido hombres o varones,
lo propone la OEA y la OEA es quien termina decidiendo quiénes son los candidatos. En este caso creo que de las mujeres no hay ninguna cuestión para decir, son todas excelentes candidatas, pero fue la primera vez que pudieron romper el techo de cristal. Acá les dejo un informe de la campaña Equal, que es una campaña por la paridad de género en los organismos internacionales, que habla de esto. Digo, esta situación de que no hay mujeres en los organismos internacionales no solo se da en la Comisión, no solo se da en la Corte, se da en todos los organismos internacionales, salvo en la CEDAW, porque se trata de mujeres. Entonces, de nuevo, la alta autoridad moral es algo donde los estados todavía no se han metido y no han querido realizar procedimientos internos de selección de candidatos, ¿sí? Y muchas veces, por ejemplo, los candidatos, por ejemplo, Argentina tiene ahora un juez en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pero nadie sabe quién lo eligió ese juez, ni cómo llegó a ser juez de la Corte Interamericana. Digo, puede ser muy respetado y todo lo demás. Lo que yo me refiero es al proceso interno de selección, ¿sí? ¿Quién dijo por qué se iba a hacer? Juez, y no porque otro, digo, porque también tenemos buenas mujeres juristas y nunca hemos nombrado ninguna mujer jurista. Esta vez sí hay una candidata mujer propuesta por Argentina. Entonces, digo, lo digo esto al solo pasar, pero también lo digo como una forma que nosotros tenemos para intervenir en el sistema. Es bueno, también, no solo porque sean mujeres o porque sean varones, sino también, bueno, señor Estado, díganme a qué candidatos va a poner, porque el candidato que usted ponga va a depender también de los estándares en materia de derechos humanos que va a crear la Comisión y que va a crear la Corte. Si los jueces o juezas o los comisionados son todos poco progresistas, los estándares en materia de derechos humanos van a ser poco progresistas. No sé si se entiende como el concepto y dónde nosotros podemos intervenir. Esto a nivel estatal, ¿sí? Por ejemplo, exigirles, en Argentina hubo algún avance a fin de año, medio rudimentario, pero bueno, un avance, donde hubo un debate entre no un debate, una presentación, no fue pública totalmente, pero fue abierta a las organizaciones de la sociedad civil, donde todos los candidatos, los posibles candidatos y candidatas, se presentaban, exponían como cuáles serían sus objetivos y demás, y después el Estado eligió sin mucha más cosa, pero por lo menos hubo una primera instancia de poder escuchar a todos los candidatos y candidatas. Esto en general no sucede. Yo no conozco otros países donde haya pasado y también es parte de la campaña Equal, así que los procesos de selección sean transparentes. Entonces se reúnen dos veces al año y tienen una secretaría ejecutiva que está en constante funcionamiento. También hubo el año pasado, no me acuerdo si fue en plena pandemia o fue antes, hubo un problema en la Secretaría Ejecutiva que removieron o no le renovaron el contrato al secretario ejecutivo, en ese momento era Pablo Abrao. Ahora tenemos una nueva secretaria ejecutiva que se designó hace muy poquito. La verdad es que no sé si está en funciones ya o todavía no. Pero de nuevo, pero ese sí fue un proceso abierto, donde la Secretaría Ejecutiva no es a propuesta de los estados, sino que es a propuesta individual, con lo cual yo me podía presentar, cualquiera se podía presentar, y después se elegía en la OEA. Pero no era a designación de los estados, como sí es en el caso de los comisionados. ¿Cuál es la competencia de la Comisión Interamericana? Bueno, básicamente, en razón de la persona, que sea un Estado miembro, de nuevo, en este caso, siempre las denuncias son contra un Estado, ¿sí? Es un Estado el que está violando derechos humanos, ¿sí? Cuando hablamos de el nivel internacional y el nivel regional, siempre el responsable es un Estado, por más que la violación haya provenido de una fábrica, bueno, quien violó en realidad para el sistema interamericano derechos humanos es el Estado que no cumplió con su deber de garantía, pero no el particular. El particular en todo caso viola derechos humanos en el ámbito local, pero no, el único responsable en el ámbito interamericano es el Estado. Perdón. ¿Quién puede denunciar? Bueno, cualquier persona, ¿sí? Básicamente, o incluso un propio Estado. En general los Estados no usan esta herramienta para cuando tienen algún conflicto. Las víctimas pueden ser distintas a la persona que denuncia. Básicamente, por ejemplo, en el caso de femicidios, la víctima es diferente de las personas denunciantes. O puede haber más de una víctima. La competencia en razón de la materia tiene que denunciarse estados que sean miembros de la Organización de Estados Americanos y que a su vez
que hayan aprobado la Convención Americana de Derechos Humanos, ¿sí? O sea, se tienen que cumplir los dos requisitos, que sean miembros de la OEA y que a su vez hayan ratificado la Convención Americana de Derechos Humanos. En esta fotito no se ve muy bien, pero básicamente lo que muestra esta foto es los estados que han ratificado solo la Convención Americana, que son los verdes, lo que creo que los que ratificaron uno de los protocolos, el amarillo ratificó otro de los protocolos, los que están en rojo ratificaron la Convención Americana y los dos protocolos de la Convención adicionales, y los que están en violeta creo que hicieron alguna salvedad a la Convención Americana y no la ratificaron todas. Perdón, ahí no llego a leer. Pero básicamente con esto lo que quiero mostrar es que la Convención Americana ha sido firmada por muchos estados, no todos ratificaron el primer protocolo, no todos ratificaron el segundo protocolo, entonces este es como el panorama que nosotros tenemos como a nivel regional, ¿sí? Básicamente, por ejemplo, Estados Unidos está afuera, ¿sí? Un punto interesante. Para recibir denuncias individuales, no como miembro de la OEA. Bueno, en razón del tiempo, se supone que las violaciones de derechos humanos tienen que haber pasado del 78 en adelante, y en razón del lugar que se haya cometido en alguno de los estados miembros de la OEA y que haya ratificado la Convención Americana. Díganme si esto ya lo vieron y en todo caso paso, pero no sé qué hora es. Legitimación, ¿sí? ¿Quiénes están Todavía legitimados? no. Bueno, No se vio en la clase anterior. ok, bien, buenísimo. Lo primero que evalúa la Comisión Interamericana cuando recibe una petición individual, digo, ¿cómo se reciben las peticiones individuales? Se entra a la página de la comisión, hay un formulario que en principio no requiere patrocinio letrado, ¿sí? O sea, cualquiera de nosotros podría llenar ese formulario y mandar la petición a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Tengo que ser legitimado, es decir, tengo que ser un ciudadano que sufrió una violación de derechos humanos en un estado miembro de la OEA y de la Convención Americana. Tengo que haber agotado las instancias internas, esto es, tengo que haber pasado por un procedimiento interno antes. Yo no puedo ir directo a denunciar un caso a la Comisión Interamericana sin haber hecho nada en el ámbito interno. Este agotamiento de las instancias internas tiene algunas excepciones. Una excepción es que no exista el debido proceso. Otra, y ahora doy algunos ejemplos, que haya un retardo injustificado y que no se pueda imputar a la víctima de ese retardo injustificado en la presentación de los recursos. Un retardo injustificado en responder a los recursos o que no se hayan podido presentar los recursos. Doy algunos ejemplos. Que no exista debido proceso, uno podría pensar, por ejemplo, cuando dudamos de la parcialidad o imparcialidad de la justicia, ¿sí? O del Poder Judicial en general. Esa sería una falta de debido proceso. Por ejemplo, que no se hayan... Yo quiero denunciar, por ejemplo, la violación del artículo 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos, ¿sí? O el artículo 8. No tengo... estoy en una causa penal y en esa causa penal no tengo legítima defensa, ¿sí? Perdón, no tengo defensa, no tengo defensor que me esté defendiendo, ¿sí? O tengo un defensor o una defensora que me está defendiendo, pero tiene 1500 causas más y con lo cual no me está prestando suficiente atención. Entonces, en ese caso, es muy posible que el defendido no haya podido presentar los recursos, porque lo que está denunciando justamente es que su defensor no le está prestando atención, entonces no le podemos reclamar, no, presente todos los recursos, termine la instancia interna. Y no, si te estoy denunciando justamente que mi defensor oficial no está cumpliendo con esa garantía. Ese sería, por ejemplo, un ejemplo de que no se hayan podido acceder a los recursos internos. El otro es el retardo injustificado, básicamente que presenté todos los recursos, hace 5 años que estoy detenido y nadie movió un solo pie del expediente para resolver mi situación procesal, por ejemplo. ¿Cuánto es retardo injustificado? Lo evalúa la comisión. Otro ejemplo, digo, es lo mismo hablar de retardo injustificado cuando se trate, por ejemplo, de adopciones ilegales respecto de niños, niñas o adolescentes. Pareciera que no, sí que en el caso de niños el retardo injustificado debería entenderse en forma más breve que en otros casos, como por ejemplo en otras situaciones. ¿Hay una definición que es retardo injustificado? No, dependerá del caso y de lo que la comisión interprete. Plazo, se tiene que presentar dentro de los 6 meses de que me notificaron el último recurso que presenté, o la denegatoria o
el rechazo del último recurso que presenté, y de ahí tengo un plazo de 6 meses. De nuevo, este plazo de 6 meses no es un plazo sumamente tajante, sino que la Corte evalúa efectivamente que la persona, por ejemplo, haya recibido esa notificación. Por ejemplo, de nuevo, una persona que está detenida, le notificaron la resolución a su defensor nunca jamás se le fue a llevar a la cárcel la notificación, bueno, a esta persona no le pueden decir, ah, no, pero ya se vencieron los 6 meses. No, porque te estoy diciendo que no tuve una debida defensa en el debido proceso, se me fue violado. Entonces ese sería un ejemplo de que el plazo tampoco es tan tajante, aun cuando en principio son 6 meses desde la última notificación del recurso. O por ejemplo, ¿no? Pienso en los casos de la dictadura, ¿no? Cuando teníamos esta situación donde, mirá, yo puedo llegar a ir a presentar un recurso a donde vos quieras, pero si yo presento un recurso al día 2 soy un desaparecido. Bueno, en ese caso no existe el debido proceso. Confío que mi abogado va a presentar el recurso, nunca presentó el recurso. Bueno, ahí de nuevo la evaluación va a depender un poco de la comisión. Otro de los puntos que me parece como un punto interesante es que no haya una denuncia ante otro organismo internacional. Esto significa que, y lo van a ver mañana cuando vean Sistema Internacional Sistema Interamericano, Sistema Universal, que uno también podría denunciar la situación ante otro organismo, y en estos casos, uno tiene que optar, digo, ¿cuál es la mejor opción? No la sé. Pero sí, claramente que si yo denuncio la situación ante CEDAW, por ejemplo, no voy a poder ir ante el sistema interamericano, ¿sí? Uno tiene que elegir. ¿Cómo elegimos? Yo diría que tiene que ver mucho con la respuesta que nosotros queremos del caso, qué buscamos nosotros del caso, ¿sí? Si lo que yo estoy buscando es más estratégico y lograr que no sé, que el comité CEDAW se expida respecto del aborto en Perú, el ejemplo que ponían recién, bueno, no es lo mismo tener una resolución de la comisión que tener una resolución, un informe de la CEDAW. Bueno, eso tiene que ver un poco con cuál es el impacto que se está buscando, cuál es la rapidez y cuál es, si me queda poco tiempo porque las víctimas son muy grandes, por ejemplo, bueno, entonces voy a tratar de ir por el lado del proceso que sea más rápido. Pero lo que sí es claro es que no puede haber una denuncia ante otro organismo internacional. Y digamos, si se cumplen todos estos requisitos, se va a declarar la admisibilidad de la denuncia, ¿sí? o de la petición individual. Una vez recibida que se hayan cumplido estos requisitos, se va a dar apertura del trámite ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y en esa apertura, bueno, se van a presentar las pruebas que tienen, se va a comunicar al Estado de la denuncia que está recibida, se van a llevar a cabo audiencias donde se van a escuchar a las partes, ¿sí? a las denunciantes o a la parte denunciante, se va a escuchar al Estado, y después de celebrar, se va a escuchar, por ejemplo, a peritos, etcétera, y después a testigos, y después de celebradas estas audiencias, que quien no haya visto nunca una audiencia, se las recomiendo, o sea, son realmente súper relevantes las audiencias, escuchar a las víctimas de violaciones de derechos humanos, y escuchar muchas veces los representantes del Estado que tenemos. Las posibilidades son que la Comisión Interamericana digo, no, bueno, acá no hubo ningún tipo de violación, ¿sí? Perdón, solo se trabajan en temas de afectaciones a los derechos de la Convención Americana de Derechos Humanos, ¿sí? Tiene que haber alguno de esos derechos vulnerados. Puede decir, bueno, acá no hubo una violación después de haber escuchado a las partes. Puede llegarse a una solución amistosa entre las partes y el Estado. En estos acuerdos de solución amistosa se establecen como distintas medidas de reparación, ¿no? Que entre el Estado y las víctimas. No sé, actos de reconocimiento, indemnización económica, digo, alguna medida quizá un poco más colectiva, digo, esto depende de cada una de las soluciones amistosas, y la Comisión Interamericana evalúa si ante la situación la solución amistosa es adecuada y en todo caso la aprueba. Ahora bien, ¿qué pasa si hay violación o si en la Corte, si la Comisión en principio entiende que hay violación y no hay una solución amistosa?
lo que se hace es una resolución de fondo. Esta resolución de fondo que podríamos dividirla como en dos partes. Una primera parte que tiene que ver con lo que se conoce el informe del 50, un informe preliminar, ¿sí? Donde lo que hace la comisión es identificar las violaciones de derechos y dar recomendaciones al Estado, ¿sí? Como cuáles son las recomendaciones que tiene que seguir. El Estado le tiene que responder a ese informe preliminar sobre cómo va a cumplir, ¿ok? Generalmente el plazo previsto son 3 meses. Como todos sabemos, los plazos estatales son amplios, muy, muy amplios, con lo cual es imposible que el Estado en 3 meses pueda cambiar una ley, ¿sí? Por ejemplo. O pueda construir una plaza, digo, hagámoslo un poquito más chiquito, o pueda construir un monumento, entre llamar a licitación o ubicar el lugar, etcétera, los plazos son muy largos. Entonces, en estos informes de fondo, el vínculo entre la comisión, las víctimas y el Estado es un vínculo de mucha, yo diría, mucha cordialidad, ¿sí? Si el Estado tiene intención de cumplir, la comisión amplía el plazo para que el Estado cumpla. No es que si a los 3 meses el Estado no lo hizo, chau, a otra cosa mariposa. No, la comisión en general le otorga prórrogas siempre que vea que el Estado está activo respecto de cumplir con las recomendaciones. Si el Estado no cumple con las recomendaciones en los plazos convenidos, o si la comisión ve que el Estado no tiene ningún interés en cumplir con ese informe preliminar, lo que hace es un informe definitivo, ¿sí? Y con ese informe definitivo se puede someter recién el caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Quiero que vean como todo el tiempo que pasó. Pasamos toda la instancia interna, toda la instancia en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, más este informe preliminar, ¿sí? Pensando que el Estado muchas veces, los Estados quieren cumplir, pero pensemos en esto, en los Estados muchas veces se dan cambios de gobierno, ¿sí? Cambios de gestión. Entonces, bueno, tiene que venir una nueva gestión, designar al Ministerio de Relaciones Exteriores, designar a los abogados del Estado, digo, todo esto lleva procesos bastante largos en términos de las víctimas, ¿sí? Entonces, pero cuando la comisión ve que el Estado no va a cumplir, bueno, directamente elabora el informe definitivo, donde también les da recomendaciones al Estado y establece estándares. ¿Por qué son importantes estos informes que realiza la Comisión Interamericana? Porque también establece estándares en materia de derechos humanos. Paso. Otra de las funciones que tiene la Comisión Interamericana tiene que ver con otra forma de trabajo, diría yo, de la Comisión Interamericana. La Comisión Interamericana, entonces nosotros dijimos, recibe las denuncias y peticiones individuales y es el organismo jurisdiccional ante la Corte Interamericana, pero, y también produce informes. Para estas producciones de informes, la Comisión Interamericana trabaja con relatorías o unidades temáticas. Entonces nosotros tenemos que esos 7 comisionados se dividen por países, ¿sí? Entonces tenemos una comisionada que es la relatora de Argentina, Chile y Uruguay, otra relatora que es la relatora de México, Ecuador, Brasil, se van dividiendo por países, y también lo que se ha aumentado en los últimos tiempos es esto de las unidades temáticas o relatorías, que van a ver que es muy parecido a cómo funciona el sistema universal. Lo que hacen es trabajar sobre ciertos grupos en particular o sobre ciertos derechos en particular. Por ejemplo, cómo está la situación de libertad de expresión en América Latina, ¿sí? O en los Estados miembros de la OEA. Entonces, para eso lo que hacen es, o los mismos comisionados asumen ese tema, o se designa a una persona como relatora para un tema determinado, ¿sí? Por ejemplo, tenemos una relatoría especial sobre derechos económicos, sociales y culturales, que está a cargo de una persona que no es comisionada, ¿sí? Es relatora, ¿ok? Que es Soledad García Muñoz, que tiene el cargo de la relatoría por un cierto tiempo, y lo que hace es, digo, las relatorías pueden tener distintos fines, pero básicamente es recabar información sobre derechos económicos, sociales y culturales en la región, establecer pautas de interpretación de los derechos económicos, sociales y culturales en la región, evaluar cumplimientos, ¿sí? Pedirles informes a los estados, que los estados respondan, y eso lo hacen estas unidades temáticas. Muchas veces unidades temáticas que trabajan con mucha información, imagínense todos los países de la región o muchos países de la región, cada uno con sus lógicas, cada uno con sus tiempos, cada uno con sus gobiernos. Digo, no es un trabajo sencillo y muchas veces no es un trabajo bien rentado el de las relatorías. Pero bueno, ahí es otro lindo punto. No sé si hay alguna pregunta, perdón, yo me puse a hablar y me olvidé del chat, pero cualquier cosa me interrumpen y ahora no lo puedo ver. Acá.
Em, em, Tenemos todavía unos 10 minutos, si es que alguien quiere hacer alguna pregunta. Hay una en particular que es sobre un tema que habíamos prometido, perdón, hace algunas clases anteriores de que nos íbamos a referir, que es el control de convencionalidad, y justamente ahora que usted muestra ahí en la pantalla la Corte Interamericana se relaciona, ¿no? La envía Valentina Urbina Alvarado, quien en primer lugar agradece la excelente exposición de la profesora Ronconi, y su pregunta es, ¿cuál es su opinión sobre el control de convencionalidad y su incorporación a los derechos nacionales, ¿no? Teniendo en cuenta que se trata de una tesis creada por jueces de la Corte Interamericana, ¿no? Nuestro sistema interamericano, y que no constituye una obligación expresa en ninguna parte de la Convención Americana, sin perjuicio de que sabemos que se han dado distintos fundamentos de derecho internacional y de la propia Convención Americana. Profesora. Mira, a ver, sí, yo diría, perdón, no me acuerdo el nombre de la persona que preguntó, perdón, pues estaba Valentina. pensando en la respuesta. Valentina, ¿qué opinión me merece el control de convencionalidad? Digo, y esto, yo diría, nosotros en Argentina, yo creo que tenemos una buena experiencia, entonces quizá estoy hablando desde ahí y un poco influida por eso. Una buena experiencia que yo diría, a ver, digo, hoy justo estaba dando una clase que tiene que ver con estructuras y estábamos leyendo un texto de Nancy Fraser respecto de las estructuras de violaciones, en particular a derechos humanos. A mí me parece que el control de convencionalidad es relevante, digo, pese a que tiene este problema de legitimidad, entre comillas, me parece que es relevante porque los países de la región nos vamos a tener que poner de acuerdo en algún momento en cuáles son los estándares mínimos que vamos a cumplir en materia de derechos humanos. Y me parece que para esto el control de convencionalidad tiene lindas pautas. Pienso el control de convencionalidad, pero tampoco lo pienso aislado, digo. Cuando pienso el control de convencionalidad, pienso que también la Corte Interamericana de Derechos Humanos tiene que, al momento de trabajar sus casos, y que esto lo ha hecho en algunos supuestos, por ejemplo, me acuerdo ahora del caso Hellman, tiene que también mirar qué es lo que está pasando en los países de la región. Digo, sí, este diálogo entre jurisdicciones local y regional tiene que ser ida y vuelta, ¿sí? No puede ser solamente, no, los tribunales locales tienen que aplicar la Convención Americana y con estos estándares. No, no, no. Yo creo que también la Corte, al momento de analizar los casos, tiene que mirar qué es lo que está pasando en los países de la región. Y cito, por ejemplo, Hellman. ¿Sí? En Hellman, una de las cosas que hizo, Hellman es el caso de sanción por los últimos, por crímenes durante la última dictadura militar en Uruguay. Lo que hizo la Corte fue mirar qué era lo que había pasado, mirar cómo habían resuelto casos en otros países, por ejemplo en Argentina. Y me parece que ese diálogo es un diálogo que lo que nos puede permitir es poner mínimos entre los países. Es, mirá, vos estás en Argentina o estás en Colombia, pero cuando se trate de violaciones a derechos humanos, por ejemplo, vinculados a desaparición forzada de personas, los estándares van a ser esto. Lo mismo, por ejemplo, en materia de derechos humanos, en materia de derechos sociales. Hoy trabajamos esto de las empresas multinacionales a las que les tenemos que poner un límite, pero al límite se lo ponemos entre todos, me parece, ¿no? Porque pienso esto, por ejemplo, una empresa que quiere venir a invertir a Argentina, no sé, pensémonos en donde hay petróleo, ¿no? Y bueno, o se va a Argentina o se va a otro país, pero, o, por ejemplo, no sé, en donde hay grandes extensiones de tierra, ¿sí? Que quieren venir a Argentina, se va a Argentina o se va a Brasil, digo, pero si nosotros ponemos mínimos en materia de derechos humanos, estas empresas van a tener que respetar esos mínimos y no van a tener esta opción de irse a Argentina, irse a Brasil y violar derechos humanos en otro país. Entonces, me parece que yo más que hablar de control de convencionalidad, hablaría de diálogo entre cortes, diálogo entre la Corte Interamericana, la Comisión Interamericana y las diferentes cortes de cada uno de los países. No sé si esa responde ahí a la pregunta, pero yo iría por ese lado. Que para mí es un camino donde la Corte Interamericana está ahí, digo, está titubeando. También en el control de convencionalidad, nuestras cortes locales no han sido muy progresistas. ¿Sí? La Corte Argentina, cuando quiere, usa control de convencionalidad. Por ejemplo, cito el caso, cuando no quiere, no lo usa. Entonces, digo, tampoco es que nos han impuesto esa obligación de usar el control de convencionalidad. Pero sí me parece que sería una linda práctica el diálogo entre las cortes.
No sé si ahí, Valentina, respondí, pero más o menos lo que yo pienso es un poco eso. Em, pero pensando en ese diálogo constructivo, ¿no? No solamente en la corte decir, bueno, esto lo vamos a interpretar de esta manera. Bueno, no, construyamos un diálogo. Mirá lo que está pasando en los países, mirá lo que, digo, por ejemplo, ahora pensaba, mientras hablaba en otro caso, que es el caso de Guzmán Albarracín, que es un caso de educación sexual o de falta de educación sexual en Ecuador. Una de las cosas que la Corte hace y que me parece relevante es, una de las primeras cosas que dice es, miren, los estados de la región, todos los estados están sancionando leyes de educación sexual integral. Bueno, esto nos está estableciendo una pauta en materia de derechos humanos de acceso a la educación sexual en la región. No es que lo hizo solo Argentina. En Argentina, en diferentes estados, con muchas críticas a esas leyes, pero la Corte empezó a mirar qué es lo que estaba pasando en los estados para avanzar. Lo mismo, por ejemplo, con matrimonio igualitario o, por ejemplo, con el caso Atala, ¿no? Ahí la Corte también toma un poco de los avances que se dieron en la región. Quizá no en términos de diálogo, pero sí de mirar y chusmear al vecino a ver cómo viene para poder crear este ius comune latinoamericano comune, como lo llaman algunos. Eh, Vuelvo, perdón, ahí no sé si respondí, pero de nuevo, Corte Interamericana de Derechos Humanos, acá la fotito un poco más difícil que la anterior, son todos varones, parece que los miembros de nuestros, que tienen alta calidad moral en nuestros estados latinoamericanos son todos varones, las mujeres parece que no cumplimos con ese requisito, o por lo menos nos cuesta más cumplirlo, pero bueno, digo, acá tenemos un problema, ¿sí? De nuevo, este año se renueva la comisión y la corte. Veremos a quiénes eligen. ¿Sí? Una campaña muy fuerte está haciendo no solo por la paridad, sino también por mayor transparencia al momento de elegir los candidatos. La verdad es que no conozco mucho de los candidatos, solo de la candidata. Argentina tiene una candidata mujer. ¿Por cómo se rige la Corte o de dónde se rige la Corte? Por la Convención Americana de Derechos Humanos y por el reglamento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que yo ahí puse el link, digo, pero si ustedes entran a la página lo tienen ahí a primera vista. ¿Cómo tramitan los casos ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos? Cuando el Estado no cumple entonces con ese informe final que elaboró la Comisión Interamericana es la que decide llegar el caso o no a la Corte. ¿Sí? No es la víctima, no es las partes, no es el Estado, es la Comisión Interamericana. ¿Sí? Bueno, el Estado no va a ser porque es el denunciado, pero es la Comisión. ¿En función de qué la Comisión decide llevar el caso a la Corte? Y básicamente en función de, por ejemplo, que las víctimas sigan estando, digo, que no hayan pasado 30 años del caso, eso podría ser contraproducente, digo, es muy posible que no tengas testigos, que no tengas víctimas, etc. Pero en función de las posibilidades del caso es que la comisión decide llevar el caso ante la Corte. También que las víctimas quieran, ¿no? Asumir esto de tener que ir a otro organismo internacional, seguir con el mismo caso. Digo, muchas veces para las víctimas puede ser muy traumático esta situación de ya perdí en un lugar en términos de perder, bueno, que el Estado no hizo nada, voy a tener que volver a otro organismo, tengo que ir a otra audiencia, o sea, muchas veces las víctimas no quieren esto, y otras veces sí. Pero básicamente, entonces tenemos la denuncia por parte de la Comisión Interamericana, de esa denuncia, esto así como muy resumido, pero más o menos es así. Hay una respuesta del Estado, ahí se evalúan, a veces se pueden establecer excepciones preliminares, por ejemplo, la falta de legitimación, la falta de competencia. Dada la respuesta del Estado, se realiza una audiencia, ¿sí? En esa audiencia es también súper interesante las audiencias que se llevan en la corte porque es escuchar a las víctimas, ¿sí? Es la mamá que perdió a su hija la que está hablando ahí, y está hablándole a esos 7 jueces, y realmente es como impactante verlo, así que les recomiendo que lo hagan, si se quieren dedicar a esto, escucharlas a las víctimas. Se lleva a cabo la audiencia, entonces en la audiencia se presentan los testigos, los peritos, las presuntas víctimas, y la Comisión Interamericana al final presenta como las observaciones finales. Después de esas tiene un momento también el Estado para presentar sus opiniones, la comisión puede contraargumentar, se cierra la audiencia, se dicta una sentencia, ¿sí? Que puede ser por la violación de alguno de los derechos que solicitó la comisión, de todos, dependiendo de los jueces, de lo que decidan los jueces,
y después hay un proceso de cumplimiento de la sentencia, ¿sí? Entonces, como puntos interesantes de esto. Uno, recomiendo que sigan las audiencias y que las miren. Y el otro de los puntos es como, ¿qué otros roles podemos tener? Bueno, muchas veces quienes terminan siendo peritos y testigos, quienes terminan siendo peritos, muchas veces son personas que nosotros conocemos, digo, profesores de la facultad y demás, o depende el grado en donde estén, pero sí, que muchas veces no es que son siempre, por ejemplo, abogados, sino que muchas veces van abogados, van psicólogos, personas que atendieron a las víctimas. Es súper interesante escuchar las audiencias. Pero sí, claramente que los peritos pueden ser como de diferentes ciencias, ¿sí? O su expertise puede ser de lo más variada, dependiendo del caso en cuestión. Por último, así voy apurándome, perdón, me tomo 2 minutitos más para cerrar. La Corte Interamericana tiene, perdón, esto quería decir, etapa de cumplimiento de la sentencia, la Corte lo que va a ordenar es, o va a determinar la violación a ciertos derechos y va a ordenar reparaciones a esos derechos, ¿sí? Que pueden ser individuales respecto de la víctima en concreto y en particular, pero también pueden ser más genéricas. Por ejemplo, le puede decir al Estado cambie su legislación, o le puede decir, por ejemplo, que establezca un día contra la violencia de género, establezca una fecha, digo, pueden ser, establezca, no sé, reconocimiento a las víctimas no sé, de la última dictadura militar. Pueden no ser reparaciones directas a la víctima, también pueden ser reparaciones un poco más genéricas, y que tiendan a lograr cumplir con esta obligación de garantía de parte del Estado. Dos cosas. La Corte tiene dos funciones. Esta que nosotros vimos de el caso sometido por la Comisión Interamericana es lo que se conoce como función contenciosa, ¿sí? Es una contienda, es una parte contra otra, básicamente. Donde hay reparación, donde hay una violación de derechos, se determinan las violaciones de derechos, se determinan las reparaciones pecuniarias, garantía de no repetición, investigar, etc. Esa es una de las funciones que tiene la Corte y con esa función la Corte fija estándares. La otra función que tiene la Corte es una función consultiva. ¿Qué es la función consultiva? La Corte Interamericana de Derechos Humanos es el órgano encargado de interpretar la Convención Americana de Derechos Humanos. ¿Sí? Entonces, cuando un Estado tenga duda, por ejemplo, respecto de cómo se interpreta el artículo 4 de la Convención Americana de Derechos Humanos, le puede consultar a la Corte cómo se tiene que interpretar esa norma. O tiene dudas sobre si su derecho interno es compatible con X artículos de la Convención, entonces le pregunta cómo lo tiene que interpretar. Y esto es lo que se conoce como las opiniones consultivas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿sí? Son opiniones que son interpretación de la Convención Americana de Derechos Humanos. O sea, ahora se me viene la opinión consultiva número 6 a la cabeza, que se refiere a cómo debe entenderse el término ley del artículo 30 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Hay un montón, no sé, otra que ahora no me acuerdo la cabeza, pero tiene que ver con cómo tienen que interpretarse la violación a los derechos del al ambiente, no me voy a acordar el nombre, pero hay muchísimas, ¿sí? Lo que hace es fijar estándares interpretativos. La Corte tiene la función entonces de interpretar la Convención Americana de Derechos Humanos y también otros tratados internacionales, otros tratados concernientes a protección de derechos humanos de los Estados americanos. ¿Se acuerdan cuando yo dije Convención Belén do Pará, Convención Interamericana de Personas con Discapacidad? Esos también pueden ser interpretados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en esta función consultiva, ¿sí? Se supone que cuando la función consultiva, las opiniones consultivas son como estándares de interpretación para todos los estados, ¿sí? Si bien por ahí lo puede pedir Argentina, dígame cómo interpretar X artículo de la Convención Americana, después México no va a venir a decirle, ah, no, pero yo no sabía que esto era así. Digo, se supone que las opiniones consultivas fijan estándares para todos los países, ¿sí? Entonces esas son las dos funciones fuertes de la Corte. La función contenciosa, claramente al momento de identificar violaciones de derechos, la Corte fija estándares que uno podría decir son obligatorios para los estados. Bueno, y ahí una discusión interesante para cosas que
quería mostrar respecto de desafíos interamericano, ¿sí? No sé, digo, este es como a grandes rasgos cuál es el proceso a nivel Comisión Interamericana, Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Cuáles son los desafíos que tiene para mí hoy el sistema? Uno de los grandes desafíos que creo que los tenemos que pensar más a nivel local que quizá a nivel regional, es empezar a pensar los casos como casos estructurales, ¿sí? Cuando se trata de violaciones de derecho, en general no se trata de la violación de derecho a un sujeto en particular. En general las violaciones de derechos están basadas en estructuras que afectan a una diversidad de personas, ¿sí? Esto tiene que ver un poco con la historia del sistema interamericano. El sistema nació en plena época de dictadura, donde había personas desaparecidas, A, B y C, digo, con nombre y apellido, y las violaciones se enfocaron muchos a esos. Hoy en día las estructuras han cambiado un poco y lo que estamos pensando es que cuando se viola un derecho, por ejemplo, en el caso de la fábrica de fuegos en Brasil, no se trataba solo de la violación a un niño en particular o de una mujer en particular. Son estructuras de opresión que están perjudicando, están afectando los derechos de varios. Entonces, me parece que este cambio de mirada, que viene la Corte avanzando en este cambio de mirada de lo individual a lo estructural, también tenemos que empezar a pensarlo y reforzarlo a nivel local. Otro punto que me parece importante, así como deuda que tenemos, es en la producción de información para el cumplimiento de sentencias y de estándares, ¿sí? Creo que nuestros países tienen una gran deuda en producción de información. Y esa producción de información tiene un impacto directo, por ejemplo, en los informes que después se presentan ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Si yo no tengo producción de información, es muy difícil que yo pueda presentarles informes. Pongo un ejemplo. Argentina es un país federal, ¿sí? Nosotros tenemos un chiste que dice que Dios está en todos lados, en Buenos Aires. No sé si se me escucha, me parece que se está cortando. Perdón, el chiste este que decía, que se me está cortando. Sí, se escucha un poco cortado. No sé si Hola. ya la escuchamos de vuelta o no. Justo para el chiste. Y ahora se pegó. Bueno, ahí está de vuelta, ¿no? No, todavía no. O no sé si el problema es mío, no sé si quienes están con la Ay, cámara sí, pueden ya hacer así. No, no se escucha. Gracias. Profesora Liliana, ¿usted me escucha? Y se terminó de caer. Bueno, una lástima. Justo para el chiste, pero ya acá estoy, acá estábamos estoy, acá estoy, acá estoy. llegando al Acá final, estoy. pero aquí la recuperamos. Ahí está de Ay, nuevo. perdón, no sé Perfecto. qué pasó. Les iba a contar Quedamos un en el chiste chiste. Quedamos en sí, el ¿qué era el chiste. chiste? Nosotros decimos siempre que Argentina, que es un país grande, ustedes lo conocen, es que Dios está en todas partes, pero atiende en Buenos Aires, ¿sí? Y digo, y esto en términos de producción de información no es un detalle menor. Digo, todos podemos decirte que es lo que sucede en la ciudad de Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires, alguna información respecto de cómo trabajan los tribunales de justicia y demás. Ahora, pregúntame qué está sucediendo en el interior, no sé, en cualquier otra provincia, no tenemos ni idea. Pero digo, esto más allá de ponerlo en cuestión personal, lo pongo en materia de responsabilidad del Estado. No puede ser que el Estado no sepa qué es lo que está pasando en cada una de las provincias. Tenemos políticas descoordinadas, cada vez creamos más ministerios, más subsecretarías, y no podemos coordinar con las provincias qué producción de información tenemos que hacer. Entonces, creo que otra gran deuda que tenemos como Estado, ¿sí? ¿Por qué? Porque esto tiene un impacto directo en la forma en que después le vamos a rendir cuenta a la Comisión Interamericana o a cualquiera de los otros órganos que mañana van a ver del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. ¿Para qué es importante también la producción de información y cómo producir información? Este es otro punto interesante, ¿sí? Por ejemplo, algo relevante del protocolo de San Salvador es que crearon un modelo de indicadores para que los estados rindan cuenta de cómo están avanzando en la protección de derechos sociales en la región, ¿sí? El protocolo de San Salvador nunca lograron no está aprobado por muchos estados, y estos estándares, digo, estos indicadores que están buenísimos, los recomiendo que los lean. Sin embargo, a los estados les cuesta mucho llevarlo a la práctica. ¿Por qué? Porque no producen información. Entonces sería bueno que cuando vamos a producir información, veamos cuáles son los indicadores del Protocolo de San Salvador, del MESESBI, etcétera,
para producir información que nos sirva, porque si no estamos produciendo información que quizá después nos sirve. Creo que también esto nos sirve para medir el progreso. ¿Estamos mejor o peor que hace 10 años? No sabemos. ¿Por qué? Porque no tenemos información. Entonces ese es un problema interesante. Bueno, un poco otro de los puntos que había marcado era esto del control de convencionalidad que decía, ¿no? Y de pensar los casos desde el nivel local hacia arriba. Me parece relevante que cuando pensemos en violaciones de derechos humanos las pensemos acá, digo, cómo las cambiamos ahora, no ir a la corte. Porque ir a la corte, vieron todo lo que pasamos, o sea, es súper excepcional, de nuevo, aun cuando la corte tenga muchos casos. Otro de los temas que me parece así como desafíos que tiene el sistema interamericano y que tenemos nosotros como países de la región es pensar en estándares en temas novedosos de derechos humanos. Por ejemplo, la pandemia nos lo puso a la vista, acceso a Internet. ¿Sí? Un tema donde la Corte nos ha expedido, la Comisión nos ha expedido, los estados vienen ahí pateando a ver qué pueden hacer. Acceso a Internet, no sé, digo, qué hacer con las poblaciones. Tenemos cada vez mayores, la población cada vez más envejecida en nuestra región, ¿sí? Tenemos población cada vez más alta. ¿Qué vamos a hacer? Digo, deberíamos empezar a pensar como cuáles son los derechos, etcétera, respecto a esas poblaciones. Libertad de expresión y medios de redes sociales, ¿sí? Tampoco hemos avanzado en esos temas que quizás ya son un poco más viejos, pero son temas novedosos, por lo menos en el sistema regional. Derecho a la ciudad, cuidados, puse yo como otros temas relevantes. Otro punto que no dije y que también acá tenemos un gran desafío como académicos, sociedad civil y demás, son los amicus curiae. No lo dije esto, pero muchas veces cuando la Corte recibe un caso, abre ese caso a opinión de amigos del tribunal. Ahí tenemos otro momento de intervenir la sociedad civil, las organizaciones, la academia, ¿sí? Emitir opinión, quizás sobre un punto en concreto. Por ejemplo, yo puedo hablar de cómo es la situación de violencia a las mujeres en Argentina ahora. Un punto en concreto muy particular. Por ejemplo, se abrió hace un poco se hizo una solicitud de opinión consultiva para que la Corte Interamericana interprete el artículo vinculado a libertades sindicales. ¿Sí? Y entre esos puntos de esa opinión consultiva se estableció trabajar sobre género. Entonces, nosotras como académicas de la Universidad de Buenos Aires hicimos una opinión consultiva como cómo se tienen que interpretar la libertad sindical y género. Digo, uno, entre otros puntos donde podemos intervenir en el sistema directamente. Otro de los puntos donde tenemos que intervenir es la elección de los miembros, o sea, no puede ser que nuestros estados sigan eligiendo los candidatos en secreto y que sean candidatos. Bueno, creo que la crisis que nos va a dejar el coronavirus y que nos está dejando el coronavirus es, yo no diría situaciones de desigualdad, sino situaciones de exclusión de mucha población en nuestra región, con lo cual creo que ahí hay otro desafío a nivel local, a nivel regional, y por lo menos a nivel también a nivel universal, que es pensar, de nuevo, cambiar el enfoque de la igualdad, no vamos a hablar más de igualdad, sino que vamos a empezar a hablar de exclusión. Y creo que ahí también el sistema interamericano de derechos humanos tiene que reforzar, porque viene hablando fuertemente de igualdad, pero quizá ahora tenemos que cambiar el foco. Digo, hablar de igualdad no es lo mismo que hablar de exclusión. Los que están excluidos están afuera, y tenemos un problema ahí bastante grande, y la pandemia nos va a dejar eso como, digo, además de las muertes, en los 2 años de encierro y demás, nos va a dejar a grandes cantidades de población excluida del sistema educativo, del sistema de salud, del sistema alimentario, etc. De los derechos laborales, con el impacto que eso tiene, por ejemplo, para las mujeres. Creo que eso es todo, perdón. Les iba a dejar mi mail, así que les voy a compartir pantalla a lo último, por si alguien lo quiere. No sé si ahí la ven, pero estos serían como los 3 puntos que quería trabajar en la clase. Obligaciones de los estados, cómo funciona el sistema interamericano a grandes rasgos, qué podemos hacer nosotros, digo, desde nuestro lugar de jóvenes abogados o de jóvenes egresados, de estudiantes, no sé, de académicos, de investigadores, en el rol que estemos. Creo que todos podemos hacer algo para mejorar el sistema, que en realidad la mejora del sistema tiene un impacto directo en la mejora de cada uno de nuestros países. Entonces, me parece que en esto tenemos que unir fuerzas y cada uno hacer lo mejor que pueda respecto de lo que pueda. Y algunos de los desafíos que planteé, quizá más desde mi mirada de académica,
pero me parece que son como cuestiones que tenemos que ir trabajando. Lo de los temas más novedosos me parece esencial, digo, no nos puede agarrar otra pandemia sin saber qué hacer con acceso a Internet, o sea, esto no nos puede volver a pasar. Nada, esto. Así que no sé si hay dudas, preguntas, quedo disponible. Perdón por hablar rápido y etcétera. Ahí les Gracias, dejo mi mail profesora. por si alguien quiere escribir. Perfecto, gracias profesora por su presentación. A quien pregunta en el chat, a Ivonne Oliva, es una L en el correo. Es una L de Liliana. lronconi@derecho.ua.ar. Sí, de Liliana, claro. Sí. Ya estamos harto pasado bastante pasado en el tiempo, pero Perdón. como estamos en medio de la celebración de una Copa América en nuestro continente, vamos a utilizar un lenguaje futbolero y le vamos a pedir un tiempo extra de 5 minutos, si es que puede, para responder algunas preguntas que hay en el chat, que paso a leer, para que las pueda leer, responder brevemente, en honor al tiempo, por supuesto, y que en 15 minutos más juega Argentina con Uruguay, precisamente, ¿no? En la Copa América. Bien, la Exacto. primera pregunta de las 4 se las voy a leer juntas si quiere, o son concretas. Si quiere puede ir una por una, porque son bien concretas, la verdad. Dale. La Corte Penal Internacional y la CIDH, en realidad la Corte Interamericana, son compatibles, entendiendo que la primera puede juzgar a civiles y el sistema interamericano a estados, pensando en responsables políticos u otras responsabilidades. Perdón, ahí me puse a leer yo. La Corte Penal Internacional y el CIDH son compatibles, entendido que la primera puede juzgar civil y el sistema americano solo a los estados. La verdad es que no lo sé así como puntualmente, pero yo diría que no, ¿sí? Porque se trata de, en todo caso tendría que haber una sanción penal primero al individuo y después ver cuál es la violación del Estado, ¿sí? Porque lo que van a juzgar es distinto, ¿sí? En un caso van a juzgar al Estado y en el otro caso la condena penal internacional. Lo que pasa es que hasta que no haya una condena penal internacional, el Estado en principio no sería violador de ningún tipo de derechos, entiendo. Entonces, quizá una y después la otra, pero primero requerimos a la primera, porque tiene que haber una Perfecto. sanción. Perfecto. Hay una pregunta de Omar Rojas, es de opinión. ¿Qué opina que la Corte Interamericana haya otorgado a los tribunales administrativos la potestad de realizar control de convencionalidad de las leyes? ¿No le parece peligroso desde el punto de vista de Omar? Solo debería recaer en los jueces nacionales, además de la Corte IDH. Eh, yo tengo ahí una mirada positiva. No sé por qué me debería parecer peligroso, quizá porque no entiendo bien la diferencia entre tribunales nacionales y administrativos, pero me parece que la obligación de aplicar estándares de derechos humanos de la Convención y los demás que ha ido elaborando la Corte, es una obligación de todos, porque si nosotros logramos, o sea, si vamos solo a limitarnos a la cuestión normativa, a la cuestión de las leyes, llegamos tarde, este es el punto. O sea, yo creo que el control de convencionalidad, el primero que tiene que hacer control de convencionalidad es el Poder Legislativo cuando elabora una ley. El problema es que nosotros tenemos unos congresistas que muchos no saben del sistema interamericano, pero me parece que el primer paso es ahí, es cuando elaboramos la ley tiene que haber un control de convencionalidad. ¿Eso es riesgoso? No, digo, me parece que no, si nos tomamos en serio los estándares de derechos humanos. De nuevo, esta respuesta, Omar, puede estar sesgada por mi posición desde Argentina, ¿sí? Donde tenemos bien en claro cuál es el rol del sistema interamericano, perdón, de la Convención Americana y que lo dice la Constitución, ¿sí? Pero yo soy pro control de convencionalidad, de nuevo, en esta idea que no es la Corte imponiendo una idea a los estados latinoamericanos, es los estados americanos en diálogo con la Corte y la Corte en diálogo con los estados americanos. Me parece que eso es el proceso que tenemos que construir de acá en adelante. Perfecto. Desde Guatemala, otra pregunta, Elisa Portillo. Una consulta. ¿En algún futuro podrá cambiarse la fuerza de ejecución de sentencias de la Corte Interamericana en el sistema interamericano, ya que no contamos con la ejecución de resoluciones que existen en otras latitudes, como el sistema europeo, que a la larga garantiza su cumplimiento? ¿Y qué consecuencias tiene esa autoejecutividad interamericana? Mm. Sí, creo que también otra, digo, ahí lo tendría que haber puesto entre mis puntitos a destacar como desafíos que tiene que ver con esto, sí, con la ejecución de las sentencias. Yo creo que mientras que sigamos poniéndome en el rol de Estado, ¿no? Mientras sigamos viendo a la Corte como una molestia,
a la Corte y a la Comisión, digo, a estos organismos internacionales en general, como algo que nos vienen a molestar en lo que estamos haciendo, tenemos un problema bastante grande, ¿sí? Si nosotros cambiamos la mirada y tenemos esta mirada de el Estado tratando de responder, uno debe decir, dale, reconoce que violaste los derechos humanos y hace cumplimiento de la sentencia. No puede ser que aún con el cumplimiento de la sentencia estemos tanto tiempo para lograr una ejecución. Pero me parece como, digo, cuando le rindamos cuentas a nuestros gobernadores, una de las cuentas que le deberíamos decir es, bueno, ¿y qué hiciste con las condenas en materia de derechos humanos? No solo por la víctima, que se nos va a morir porque como pasó tanto tiempo y demás, sino también para cambiar el estado de posibles violaciones en lo que sigue, ¿sí? Pienso, por ejemplo, en el caso, de nuevo, vuelvo sobre el mismo caso, en el caso Atala de Chile, ¿no? Bueno, ¿qué hiciste para cambiar la ley respecto del matrimonio igualitario? ¿Hiciste algo? ¿No hiciste nada? O sea, ¿qué cuentas nos rinden nuestros gobernadores respecto de lo que están haciendo? Y la verdad es que nos rinden poca cuenta, porque en general, como nadie, digo, en general no se conoce qué es el sistema interamericano, cómo funciona y demás, nadie le está exigiendo a los gobernados, a nuestros poderes ejecutivos, ese mayor peso. Pero yo diría que lo que tenemos que cambiar es como la mirada de la función contenciosa de la Corte como una función contenciosa, ¿sí? Deberíamos pensarlo más como el Estado cumplidor. Lo mismo a nivel local, creo yo, ¿no? Sí, el Estado no puede seguir negando violaciones a derechos que son obvias, o sea, no puede seguir negando que hay chicos que están sin educación, o sea, esto me parece como el Estado tiene que cambiar su posición respecto de los derechos humanos. No sé, digo, lo agrego como un punto ahí más, que me parece que es una gran deuda pendiente. También pienso que requerimos como el cambio de posición estatal. Perfecto. Y la última pregunta llega desde México, la hace Alberto Jove, quien agradece por la clase y señala que ha sido muy clara. Y su pregunta es, si presentamos un caso ante alguna relatoría o grupo de trabajo del Sistema de Naciones Unidas, ¿podríamos presentarlo también ante el sistema interamericano? Esta es la última pregunta. No, 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 no. Ojo porque lo van a ahí ver mañana, pero en general las relatorías no reciben peticiones individuales, ¿sí? Sino que las relatorías lo que hacen es producir informes de cómo está la libertad de expresión en los países de la OEA, ¿sí? Pero no trabajan sobre casos individuales. Alguna excepción que creo que es el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, por ejemplo, que recibe en algunos supuestos el Comité de CEDAW, pero no, digo, o voy cuando tengo un caso individual, o voy al sistema universal o voy al sistema regional. Los pedidos de informes para rendir informes ante la Relatoría de Libertad de Expresión, ante la Comisión Interamericana o ante CEDAW, MESESBI, el organismo que sea, sí, porque en general son independientes. Digo, yo respondo a la CEDAW, le respondo al comité de DESCA, le respondo al otro comité, pero porque producen informes, ¿sí? Cuando ustedes ven esos informes, son informes por países o por temas muy genéricos, no es que es un caso individual como en el caso de la función jurisdiccional de la Comisión y de la Corte. Entonces, el caso individual es incompatible. En los casos de informes, no, yo puedo presentar informes en todos los organismos que los informes se producen por épocas, ¿no? Por ejemplo, cada 4 años les toca evaluar a Argentina, bueno, o a Chile. La Relatoría de Libertad de Expresión trabaja, por ejemplo, con algunos países, porque es imposible que evalúe la situación en todos los países. Toma como ejemplo 3 o 4 y trabaja con esos 3 o 4. Y así los van distribuyendo, no es posible levantar la información de todos. Entonces, ahí sí yo puedo brindar información en cada uno de los organismos que yo quiera. Perfecto, llegamos así al final entonces, pero antes de la despedida queremos aprovechar de dar un aviso para que mañana nos acompañen a las 19:30 horas, hora de Chile, GMT-4, porque estaremos conversando con el profesor Cristian Viera. Él es convencional constituyente electo por el distrito número 17 acá en Chile. Va a ser una de las 155 personas que va a estar en la redacción ahí en la convención constitucional, para que puedan seguirlo a través de nuestro Instagram, este live, @cedit.cl, para que nos sigan. Y el día lunes también conversaremos con Catalina Martínez, quien es la directora para América Latina y el Caribe del Centro de Derechos Reproductivos, también en un live en Instagram que pueden seguir a través de nuestra cuenta, cedit.cl, y también la cuenta de Catalina.
Eso va a ser el día lunes a las 19 horas, hora de Chile, 18 horas, hora de Colombia. Y mañana recuerden que tenemos la clase a las 11:30 con la doctora Helen Tigrucha sobre este mismo tema, Derecho Internacional de los Derechos Humanos, donde en particular vamos a estar, o la profesora en realidad va a estar hablando sobre el sistema universal de derechos humanos, ¿no? Profesora Ronconi, queremos agradecerle enormemente su tiempo, su disposición y esta gran clase también que nos ha brindado. Y le dejamos también unos segundos para que pueda despedirse o cerrar alguna idea que quiera concluir. Bueno, gracias Alejandro y Esteban por la invitación de nuevo, a todos por quedarse, nos vamos rápido que hay que ir a ver el partido. A ver, yo diría esto, como pensemos los desafíos que tenemos a nivel local en cada uno de nuestros países, cuando hablamos de protección de derechos humanos, creo que el foco lo tenemos que poner acá, en el día a día, en cada una de nuestras acciones, aún pensando que son lindas las intervenciones del sistema interamericano, creo que la fuerza la tenemos que hacer desde abajo hacia arriba. Así que eso sería fue un poco el mensaje que yo quise transmitir con mi clase. Quedo a disposición, tienen mi correo, se lo pueden pedir si no a Alejandro o a Esteban, lo que necesiten, digo, y si les parece por ahí que podamos reforzar alguno de los temas, digo, quedo a disposición completamente. Eso, nada, y un placer estar con ustedes acá hoy. Perfecto, muchas gracias, profesora Liliana. Ha sido un gusto, un placer, por supuesto, escucharla. Y muchas gracias a todas las personas que se conectaron y que estuvieron también hasta el final acá en esta clase. Y nos vemos mañana o en una próxima ocasión. Que estén muy bien y que tengan una buena tarde o buena